A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Los niños son grandes maestros de vida. La nobleza, la inocencia, su alegría, todo aquello que habita en sus corazones es mágica. De adultos deberíamos procurar llevar algo de esta magia con nosotros. Como padres tenemos el deber de hacer que sea lo más feliz posible. ¿Cómo? Frente a un mundo que en ocasiones parece acecharlos, una de las respuestas es conociéndolos, identificando sus intereses, sus motivaciones, sus temores y aprendiendo cómo estimular cada una de esas áreas. En esta serie de programas de Psicolife, La magia de ser niño, vamos a proporcionarte algunas herramientas para que conozcas a tus niños y también varias técnicas diferentes para que puedas estimular en ellos el juego, la música y el arte y mantener y descubrir esa maravillosa magia que existe en ellos. Bienvenidos y bienvenidas. Hola nuevamente, quiero darles la bienvenida otra vez a esta serie de programas de Psicolife, que por el mes de junio, en donde nosotros conmemoramos el Día del Niño, lo hemos dedicado justamente a ellos. Y hoy queremos compartir con ustedes un programa sumamente interesante, porque hemos hablado de la magia de ser niños y muy vinculado a esa magia es el juego. Hoy vamos a hablar del juego infantil y para eso contamos con la distinguida presencia de Yadira de la Cadena. Ella es máster en desarrollo infantil, es además psicóloga educativa, es experta además y entrenadora en masaje infantil y algo que a mí me encanta mucho presentar también a mis invitados. Ella es mamá y desde su experiencia profesional, desde su experiencia de madre, va a compartir con nosotros el por qué es tan importante hablar del juego en estas etapas y cómo el juego contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas. Así que estoy muy contenta de compartir con ustedes y con ella esta nueva edición de nuestro programa. Bueno, estamos ya aquí con Yanira. Yani, gracias por haber aceptado la invitación de Psicolife. Qué gusto poder contar contigo en este espacio y sobre todo hablar de este tema que es tan importante, ¿no? ¿Por qué el juego en la vida de los niños es fundamental? ¿Y cómo contribuye sobre todo al desarrollo integral de los niños? Un gusto, muchas gracias Elizabeth por estar aquí y también por hacer este tema tan bonito y tan importante en la vida de los niños. Bueno, básicamente yo pienso que el juego es una de las actividades primordiales que tienen los niños, especialmente en su primera infancia. Y que muchas veces el juego se lo ha visto más bien como un tiempo solamente de recreación, de diversión, pero no como un aporte importante en el desarrollo de los niños. Sin embargo, el juego en sí mismo genera una gran cantidad de beneficios porque les brinda seguridad, control de sí mismo, conocer el mundo que les rodea, se preparan para las actividades, logran hacer transiciones mucho más agradables en sus rutinas y se despierta varios intereses. Entonces yo pienso sinceramente que el juego es una de las actividades más importantes y de mayor prioridad en los niños y como te decía, no especialmente en su primera infancia. Eso no quiere decir que después no tenga importancia, pero en la primera infancia permitir a un niño jugar, darle espacios de libertad para que pueda elegir juguetes, para que pueda explorar texturas, van a ser vitales en su desarrollo y madurez. Yani, y tú nos hablas de algo que es bien importante, esta exploración del medio, nos dices explorar materiales, moverse, descubrir cosas, pero nos enfrentamos ahora cada vez más a una sociedad y a un espacio en donde se concibe de alguna manera los juegos de otra manera, con otra visión, es decir, ya no es el niño o no son necesariamente los niños que les vemos jugando con juguetes como tal, sino muchos conectados, por ejemplo, a los juegos electrónicos, aparatos de ese estilo, que les proporcionan
juegos y les proporcionan una suerte de placer y los papás dicen, bueno, está jugando, pero ese juego es equivalente a este juego del que tú nos estás hablando y proporciona estos mismos efectos que hacías referencia. No, definitivamente no es igual, porque no estamos utilizando nuestros sentidos, nuestra posibilidad de tocar, de oler, de incluso probarlos, ¿no? Cuando estamos pensando en los niños más pequeñitos, estamos pensando en un periodo sensoriomotor, en donde realmente requieren sentir las texturas, manipular la textura como tal, sentir el olor, probarlos, como te decía. Pero vemos ahora lo que tú dices, desde que son pequeñitos, niños conectados a la tecnología y que muchas veces lo que están recibiendo de la tecnología son estímulos visuales y auditivos, que no los pueden manipular, que no los pueden controlar, que no están a su alcance. A menos que sean juegos muy específicos en donde puedan topar un botón y lograr que algo pase en la actividad que se está proponiendo. Pero yo quisiera proponer algo, ¿no? Que muchas veces es porque en las familias no se logra establecer rutinas adecuadas en donde podamos generar actividades de estimulación. Y entonces, claro, pensamos que un pequeñito, un chiquito en su primera infancia necesitan posiblemente estar alimentados, hayan tenido sus horas de descanso, de sueño y también sus horas de limpieza, ¿no? Pero no es suficiente, que yo creo que dentro de las rutinas es importante establecer actividades de estimulación, pero a veces carecemos de las estrategias para estimular a un niño pequeño dentro de casa, mucho más tal vez ahora que las condiciones cambiaron drásticamente de un día para el otro, ¿no? Y muchos niños se quedaron en casa con papás que también se quedaban en casa trabajando y muchos continúan en casa trabajando o ya volvieron y no tenemos estas estrategias para intervenir y estimular a los niños. Tengo dos preguntas en relación a todo lo que has dicho. La primera es, ¿cómo los papás pueden apropiarse de estas estrategias? ¿Cómo pueden conocer estas estrategias para tratar de formar esas rutinas, como tú dices? Porque muchas veces, y es verdad también lo que mencionabas, papá y mamá están trabajando, algunos todavía dentro de casa, los que tienen esa suerte, otros están fuera. Y claro, para ellos tal vez era mucho más sencillo saber que sus niños acudían a un centro infantil, a un centro de cuidado diario, y sabían que allí estaban cumpliendo ese rol de estimulación. Entonces, era como una responsabilidad menos, digamos, en ese sentido. Pero ahora que estas condiciones no están dadas y que posiblemente todavía vamos a tener unos meses más viviendo de esta manera, ¿cómo los papás pueden apropiarse de ese tipo de estrategias para poder hacer estos procesos de estimulación adecuados con sus hijos? Y la segunda que está vinculada es el tema de los juguetes. ¿Cómo los padres pueden aprender a seleccionar los juguetes apropiados? Porque a veces vemos, inclusive para los más chiquitos, ¿no? Vemos gimnasios que se arman súper sofisticados para ellos. ¿Realmente eso es lo que necesita un niño o un juguete que haga todo, que se mueva totalmente? ¿O más bien otro tipo de juegos serían los que ayuden mejor a ese desarrollo? Sí, a ver, lo primero yo pienso que el entorno, ¿no? El entorno debe ser un entorno que te produce seguridad, confianza y posibilidad de exploración. Entonces, definitivamente, hasta ahora yo pienso que la casa no era, y muchas casas siguen sin serlo un espacio para que los niños puedan explorar, para que puedan buscar las cosas que están en el entorno. Entonces, lo primero sería adecuar espacios. ¿Ya? A espacios en donde el niño pequeñito, estamos hablando de un bebé, pueda gatear y en ese gateo pueda descubrir texturas diferentes en el piso, en los muebles, juguetes, etc. Igual cuando van creciendo, ir adaptando los espacios para que ellos puedan tener juegos que sean libres y que con un poco de observación, no necesariamente intervención de los papás, sino que estén presentes observándoles, sería suficiente para garantizarles seguridad. Entonces, lo primero, buscar que la casa sea un espacio de exploración. La otra cosa, entender cómo son las rutinas de los pequeños. Cuánto tiempo necesitan para descansar, en qué momentos vamos a generar estos momentos de descanso, la alimentación, el baño, e incluso en estas
en estas rutinas que son súper básicas podemos incluir actividades de estimulación. ¿Qué actividades? Yo diría que son las más sencillas. Muchas veces buscamos actividades sofisticadas, ¿no? Como decías, el gimnasio maravilloso. Pero las actividades que son altamente estimulantes para los pequeños son cantar, ¿ya? La posibilidad de que canten, que escuchen la voz de sus papás, de sus hermanos, porque esto les va a enriquecer muchísimo su lenguaje, su capacidad de comprensión y expresión. Contar cuentos, que es facilísimo integrarle en la rutina, especialmente en la hora del descanso, en la hora del sueño, contarles cuentos que miren, una vez piensa y dice, y ahora a un niño bebito se le cuenta cuentos, sí, se le cuenta cuentos, se le arrulla, ¿ya? La otra, contar historias, contarle cómo está el clima, contarle cómo están los árboles, si están escuchando un pajarito, o sea, narrarle qué es lo que está pasando en el entorno. La otra que definitivamente es importante es salir a caminar. Cuando caminan, los niños exploran mientras están caminando. Si son bebés, en su cochecito están mirando el ambiente, están sintiendo sensaciones del viento, están percibiendo olores. Y cuando son más grandes, es hermoso ver a un niño caminar porque van en los filitos de las veredas, van trepándose en todos los montículos, van saltando, van topando las paredes, etc. Entonces es una actividad riquísima. Y jugar. Juegos sencillísimos, juegos de regazo en donde hay contacto con el papá, con la mamá, con un hermano mayor, juegos en donde utilizamos materiales que son de lo cotidiano, una cuchara, un palito, una olla, una tela. Y digo estos materiales tan sencillos, pero a la vez porque son desestructurados y nos permiten y nos dan posibilidad de hacer muchas cosas. Entonces, no es difícil ver a una mamá jugando con una tela, esconderse y hacer, ¡aquí estoy! Ese es, por ejemplo, un tipo de juego maravilloso. Y después, cuando va creciendo, esta tela se convierte en una capa y después esta capa se convierte en una carpa. En una carpa y lo que sea, en una casita. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles serían los juguetes más apropiados, especialmente para niños en la primera infancia? Yo diría que son juguetes desestructurados que le proporcionen a los pequeños la posibilidad de explorar y que sean de texturas llamativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces encontramos juguetes ruidosos que tienen pilas, que caminan, que prenden las luces, que se mueven por sí solos. Entonces, la posibilidad del niño, ¿qué va a hacer? Simplemente cogerlo, tomarlo, pero no lo puede jugar. Si lo lanza, ¿qué va a pasar? Se van a caer las pilas, se va a romper, va a dejar de caminar y entonces va a dejar de ser un juguete en donde él pueda realmente explorarlo, pueda manipularlo, pueda lanzarlo, pueda meterlo a la bañera y deja de ser un juguete que le proporcione elementos atractivos para su desarrollo. Por otro lado, yo pienso que es súper importante otro tipo de juguetes como juguetes que te proporcionen la posibilidad y aunque no parezca un libro, es maravilloso porque un libro te da la posibilidad de mirar imágenes, de narrar historias y los bebés, la primera forma de leer es a través de la voz de sus papás, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan qué materiales serían desestructurados y por otro lado, que te permita la conexión afectiva con la familia. Hemos hablado en estos primeros minutos del programa sobre estos juegos en la primera infancia, que obviamente y son muy importantes para el desarrollo, como ya Yani nos explicó. Sin embargo, Yani, y se da un corte, ¿no? En la infancia, justamente, cuando los niños ingresan ya, digamos, a la educación formal, como inclusive la mencionamos, alrededor del segundo de básica, todo cambia en la vida de los niños. Se le dice ya eres grande, las aulas todavía están estructuradas de otra manera a las que estaban estructuradas en la educación infantil. Es decir, en la educación infantil encontrábamos juguetes, encontrábamos mesas para que ellos compartan entre ellos, estaba el arenero, estaba el parque infantil y demás. Pero a medida que van pasando los años, esa idea que tú nos mencionabas al inicio del juego vinculado solo con el ocio se hace mucho más evidente. Entonces,
como que un niño de 7, de 8, de 9, peor, entre los 9 y 10 años, parecería que ya no es momento para estar jugando. O sea, ya es pórtate serio, ponte serio, vamos a trabajar, pero un trabajo más bien rutinario, monótono, similar al que los adultos muchas veces pueden realizar. En este periodo de tiempo, en este segundo momento de la infancia, ¿qué impacto tiene el juego en la vida de los niños? Bueno, a ver, voy a partir de un fenómeno, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas veces, como decíamos, el juego, al pensarlo como diversión, no está permitido. Y entonces se comienza a observar que las actividades lúdicas que deben hacer un niño están relacionadas con actividades extracurriculares. Y de plano los ponemos en patinaje, que practiquen bicicleta, cualquier actividad deportiva. Pero no le estamos permitiendo ese espacio para que el niño juegue. Y lo que es lo importante del juego cuando van avanzando es que en un principio normalmente el juego es egocéntrico, es para mí, yo estoy explorando, yo estoy manipulando, yo estoy generando un discurso. Pero después en la segunda infancia los niños son capaces de jugar entre otros, entre pares. Y cuando juegan entre pares, logran poner ellos sus propias reglas, logran ellos establecer los momentos en juego y de esa manera van a aprender a resolver conflictos. Entonces, a veces intervenimos muchísimo en los juegos de los niños, muchísimo, demasiado, como no cojas esa pelota, esa planta no se sube, en ese árbol no te trepes, te vas a caer de ahí. Sí, y les limitamos demasiado, diría yo. Yo creo que si preguntamos a muchos adultos de ahora cuáles eran los juegos en donde realmente estabas feliz, te van a decir cuando se trepaban a un árbol, porque el árbol se convertía hasta en un avión y cuando son grandes y pasan a esta segunda infancia, ¿no es cierto? Los niños van a seguir tratando de explorar y buscar retos cada vez más complejos. Entonces, el juego definitivamente en esta segunda infancia es un juego con otros, con los pares, y esa posibilidad de jugar con el otro te permite un montón de capacidades, de habilidades. Resolver problemas, como te decía, entender lo que está pensando el otro, que si pasa un accidente, apoyarlo y tratar de ponerte en el lugar del otro, ser empático. Y entonces, el no permitir jugar te hace nuevamente un niño que no es posible entablar relaciones con los demás. Va a entablarla de manera diferente, mejor dicho. No es que no va a entablarla de manera diferente. O le va a costar también en ese sentido. Le va a costar, pero en el juego es maravilloso dejarles jugar. Frente a la situación que vivimos todos y que tú también hacías referencia cuando hablábamos del otro rango de edades, los niños y la queja de los papás, la preocupación de los padres, que me imagino que te ocurre también a ti en tu consulta, es ahora mis hijos en esas edades, desde los 7 hasta los 10, 11 años, pasan conectados todo el tiempo otra vez al computador. Y no puedo sacarle de ese espacio. Y claro, es diferente porque tal vez en un niño pequeño es el papá el que le pone el computador o le pone la tablet o el celular para que juegue, y el niño va buscándolo, pero si le das algo, como tú nos mencionabas, estas otras alternativas, el de ley va a irse hacia eso. Pero con un niño más grande tal vez es más complejo porque este niño está haciendo su mundo frente a la pantalla y estamos ya 15 meses en los cuales los niños están viviendo eso. Poco a poco algunos están ingresando otra vez a esas actividades extracurriculares que tú nos mencionabas como una forma más bien vinculada a la actividad física nada más. Pero, ¿cómo pueden hacer los papás para volver a encender, digamos, esa chispita del juego en los niños en estas edades, entre los 7, entre los 8, 9, 10 años, y que ellos vuelvan a mirar fuera de la pantalla, que puedan mirar hacia la ventana y empezar a descubrir esta otra forma de juego con pares que tú nos hacías referencia? Yo creo que es importante, por un lado, que los papás se permitan jugar, ¿ya? Que los papás vean que el juego es valioso, que no hace falta que haya alguien como un preparador físico, un instructor, para que el niño se entretenga, sino que yo, papá, tengo disponibilidad y tiempo y deseo de jugar. 1, 2, que no veamos que el espacio exterior, normalmente el espacio exterior es el más rico para explorar,
lúdicamente, es peligroso. Porque pienso que en ciertas edades, pensamos 7, 8, 9 años, ¿no es cierto?, han avanzado tanto en sus habilidades motrices que es posible que busquen más riesgos, treparse más alto en un árbol, subirse a una resbaladera mucho más alta, Ir más rápido en la bici. subir más rápido en una bici, saltar de un objeto al otro. Entonces, sí, percibir que el entorno es un entorno que le va a ayudar a mi niño a crecer. 2. La tercera, que si hay accidentes, pues estamos ahí para cuidarlo, ¿ya? Estamos ahí para protegerlo, estamos ahí para cuidarlo y que vamos a intervenir. Y 4, que solo vamos a intervenir cuando es necesario. Porque a veces pensamos que deben jugar de cierta manera como yo, adulto, pienso que es lo correcto. Y creo que si pensamos estas 4 cosas, vamos a permitir a un niño de 7, 8, 9 años que pueda jugar y explorar su ambiente exterior. Ahora, dentro de casa pasaría algo diferente, pero sí se les podría proponer, y nosotros como papás proponernos hacer actividades que les permita igual mantener esta conexión con los hijos. Por eso me digo permitirme jugar. ¿Qué permitirme jugar? Juegos de mesa, juegos que jugaba, cartas, damas chinas, ajedrez, etcétera, que todavía tenemos mucha intención de interrelacionarnos con el otro. Entonces, si buscamos que el papá se pone en juego, está poniendo él también en juego la posibilidad que va a perder. y pues perder frente a un hijo, pues es muy importante porque le estamos enseñando que yo adulto no soy capaz de todo. Uh-huh. Y por otro lado, ponerme en juego como adulto es también la posibilidad de entender que mi hijo está pasando por algunos procesos emocionales, procesos cognitivos, lingüísticos, en donde puedo yo aportar. Entonces pienso que eso, ¿no? Observar, tener una posibilidad de observar como papá el juego. Con lo que tú estás diciendo, entonces, sintetizando un poco lo que tú nos mencionas, este rol de los padres debería ser doble en todo ese proceso, es decir, un espacio donde papá, mamá jueguen con sus hijos, disfruten el tiempo con ellos jugando a través de todas esas actividades que tú nos mencionabas y con los niños más grandes, estos juegos de mesa que tienen ese poder de enriquecer la interacción sobre todo y de no hacer un corte, ¿no? Porque a veces nosotros vemos a los papás muy unidos con sus hijos chiquitos, después se produce como estos años de ruptura y cuando llega la adolescencia dicen, es que no sé cómo trabajar con mi hijo, no sé cómo comprenderle, no sé cómo acercarme, porque ya se dio ese corte, pero si nos damos la posibilidad de hacer esto, entonces, ese proceso de vida, de desarrollo en la adolescencia, no va a ser una ruptura, no va a ser una crisis y un conflicto como a veces lo vivencian muchos padres, sino más bien una situación propia del desarrollo. Ese es un rol. Y el otro rol es también permitir que cuando los niños estén entre pares, jueguen entre ellos, es decir, estar más bien desde la distancia observando para no ser quienes tengan que instruir en la forma del juego, porque así tampoco les permitimos que desarrollen ellos esas habilidades sociales que son importantes también entre pares. Entonces, un rol de cercanía y un rol de observador distante va a ayudar a favorecer este juego y este desarrollo en los niños. Definitivamente, el papá puede actuar así, ¿no? Observando el juego y acompañando. Acompañando los momentos donde presentan emociones muy fuertes, ¿no? Digamos, están jugando con sus amiguitos entre pares y se pegaron. La forma de acompañar del papá no le va a decir bien hecho, te lo mereces, porque tú le empujas, no, es acompañarle y preguntarle, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Estás llorando? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque a veces los papás se toman la posta y dicen, no, yo voy a hablar con ese niño, que así no se trata, que así. Y terminamos rompiendo relaciones ya no solo entre el adulto y el niño, sino entre el adulto y el otro adulto. Porque es posible que después de que le acompañas en ese momento conflictivo, los niños regresen a jugar. Por supuesto. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Pero el problema de adultos queda usualmente. Es lo que ocurre siempre. Y la otra actitud que tú dices justamente es participar, sí.
no vamos a jugar como los niños, porque no tenemos las características ya de los niños, ni siquiera en lo físico tenemos las características de los niños, pero sí podemos jugar como jugarías normalmente. Y no sé, yo estoy pensando en algún momento cuando nosotros en casa jugábamos barajas y de repente el adulto se daba cuenta que nosotros les habíamos trampeado. Eso ya se acabó el juego y terminaban teniendo una reacción infantil, digamos, ¿no? Una reacción que no era acorde a su nivel de desarrollo. Entonces, sí, creo que es exponerse, ¿ya? El rato que estás participando en un juego, te estás exponiendo con todo lo que tú eres y servir de modelo, ¿no? Entonces estás participando, expones como tú eres y también modelas a tu hijo actitudes, modelas a tu hijo, acciones que pueden hacer y eso va a ser muy gratificante. Así es. Yani, quiero agradecerte mucho. Yo te decía antes, tras cámaras, te decía el tiempo se nos vuela en la televisión y ya llegamos al fin justamente de este programa. Quiero agradecerte por todas esas maravillosas y tan oportunas recomendaciones que nos has dado, abordar esta etapa de la infancia en estos dos periodos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, ha sido fundamental. Y también, ¿no? Ese mensaje para los padres, pensar que el juego tiene que estar siempre presente en la vida de los niños, que un computador, una tablet, aunque esté cargada de los juegos, de los últimos juegos, de los más modernos, de los más sofisticados, nunca, nunca, jamás va a sustituir el contacto del niño con otras personas, con otros niños y ese vínculo que puede formar con los padres. Yani, agradecerte nuevamente y agradecerles a ustedes, queridos amigos televidentes, por acompañarnos semana a semana en Psicolife, invitarles a que nos sigan como siempre a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC, y también compartir este programa con otras personas para quienes puede ser de mucha utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,